Ya no importa quién me enfrente, cuán tan rudo sea el rival. Si ha hecho Michaels o John Cena, pelearé hasta el final. En el ring de lucha libre, en JF y Roman Reigns, me esperan sin percatarse de que seré el último hombre en pie. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Alejandro Gómez, hoy es 27 de abril del año 2026 y este es el episodio 1328 de Último Hombre en Pie, un podcast de lucha libre. Conocimos una nueva ronda de despedidos en WWE, ya sean despedidos, liberados de su contrato, después de expiraciones de su propio contrato. Y esto es algo ya habitual en el mundo de la lucha libre, sobre todo en la empresa antes de Vince McMahon, ahora de TKO. Y es que después de WrestleMania muchos contratos se acaban, se hacen reestructuraciones puramente económicas y a partir de aquí pues algunos caen y otros se quedan. Muchas veces no entiendes las decisiones que se toman, pero vamos a intentar analizar el porqué de las cosas. Aunque digo que a veces se complica, se complica porque entrar dentro de la mente del porqué y del cómo de TKO y especialmente de WWE es complejo. Despedidos: Alba Fire, Bo Dallas, Nikki Cross, Joe Gacy, Eric Rowan, Dexter Lumis, Zoe Stark, Kairi Sane, Santos Escobar, Aleister Black, Zelina Vega, Apollo Crews, Chris Sabin y Alex Shelley. Esto solo en el roster principal. En NXT han despedido a Andre Chase, a Dante Chen, a Tyson Dupont, Tariq Igwe, Tyra May Steele, Malik Blade y Luca Crucifino. Estamos hablando de que han echado a todos los Wyatt Six, han echado a los Motor City Machine Guns, han echado a un luchador que parecía inquebrantable como es Aleister Black, que superaba, Apollo Crews, que superaba absolutamente todo. Han despedido, echado a Aleister Black y Zelina Vega. Y también a Alba Fire, ¿no? Zoe Stark acababa de regresar de lesión, a Santos Escobar lo acaban de renovar en enero y de repente ahora está despedido. Es una locura, ¿no? A veces te paras a pensar y dices, es incomprensible. Y aquí, antes de analizar un poco la situación de cada uno, quiero que quede algo bastante claro. TKO es la que ejecuta la opción de no renovar los contratos, dejar de firmarlos o despedirlos. Pero realmente quien decide los nombres no es TKO, que no entra al detalle en este tipo de cosas. Quien lo hace es la propia WWE. No se exime de culpa a WWE. No todo lo que hace mal la empresa es TKO y todo lo que hace bien es WWE. Yo creo que eso tiene que quedar muy claro porque en este caso los nombres que se eligen salen directamente de Triple H y de su séquito. Eso es importante saberlo, no lo digo yo, lo dicen medios especializados, sobre todo para que no caigamos en el relato un poco fácil y falso de que TKO es la mala y WWE es la buena, porque no es así. Aquí no hay buenos y malos, me da la sensación. Aquí todos actúan a favor de lo que ellos consideran, aunque reitero que a mí me cuesta mucho pensar que con estos nombres WWE actúe a favor de sí misma. El caso de Kairi Sane es raro, porque Kairi Sane estaba en una historia con Io Sky y con Asuka, tiene combate el otro día sin ir más lejos por parejas, formaba buena parte de la programación a nivel semanal, aunque fuese en segmentos backstage, pero realmente creo que funcionaba muy bien con Asuka en este aspecto. A nivel luchístico es una pasada, nadie lo juzga. Entonces me sorprende mucho que la despidan y además en este momento, sobre todo cuando podías tener ese combate Asuka y Io Sky por la custodia de Kairi Sane, por así decirlo, y podías generar una historia a partir de ahí. No lo consideran. Y luego esos nombres que los recontrata explícitamente Triple H o los contrata directamente y que son de su confianza de primeras y luego no existe esa confianza. Me pasa con Aleister Black y Zelina Vega. Aleister Black se marcha de All Elite Wrestling, no en muy buenos términos, llega a WWE, tiene rivalidades televisivas, pierde una rivalidad con Damian Priest, pero bueno, se construye ya su historia dentro de pantalla con su mujer, que es Zelina Vega. Los dos funcionan muy bien a nivel de presencia y demás, daba la sensación de que podía aportar mucho más a nivel upper midcard, pero que no le daban todavía la oportunidad y de repente cogen y lo despiden. El caso de Aleister Black es muy curioso porque ha estado muy poquito tiempo en la empresa, menos de 2 años ha estado en la empresa, ¿no? El caso de Chris Sabin y Alex Shelley es todavía más alucinante, ¿no? Porque a ellos los firman hace 2 días, como quien dice, ¿no? Y no solo eso, sino que ganan el campeonato por parejas y de repente en su segundo combate y a los 2 días pues fuera, ¿no? Este año y pico que han estado en WWE les ha servido para ganar los campeonatos, para tener 2 TLCs muy buenos, para no acabar de conectar con el público, porque la verdad es que a la división por parejas siempre no le han dado todo el tiempo que merecían y cuando se lo han dado ha sido por cuestiones externas, porque no tenían de dónde tirar y tiraban de aquí, y en el momento en el que se han cansado los han despedido.
tíos que han tardado muchísimo en llegar, que han sido héroes y han hecho historia las independientes y que cuando han llegado los han despedido. Luego tienes el tema de los Wyatt Six. Los Wyatt Six los firmas como un acto tributo para Bray Wyatt y nunca fue un acto tributo para Bray Wyatt. Porque no puedes basar toda tu personalidad en eso. Porque cuando se acaba el tema de la nostalgia y pasas a entender a ellos como un ente de forma particular, tienes que saber diferenciarte. Y tienes que saber que naces de ahí, pero que tienes mucho más que ofrecer. Si solo eres el acto nostálgico de un luchador lamentablemente fallecido, al final te vas a quedar corto. Porque la nostalgia está muy bien y la gente va a encender los flashes de su cámara y van a ser las luciérnagas. Pero llegará un día en el que esos campeonatos por parejas, cuando los ganas, tienen que significar algo. Y cuando la rivalidad llega con los MFTs, tienen que significar algo. Y cuando todo eso se pierde en un acto, como digo, nostálgico, pues te deja bastante frío. Y creo que no han funcionado en ningún momento. Los han despedido a todos. A todos. Y luego ya hay casos un poco más paradigmáticos. Como decía, Santos Escobar, rarísimo, aparece en AAA, renueva por más dinero del que tenía antes en su contrato anterior y ahora lo despiden 3 meses después. Bueno, chico, no sé, si lo vas a echar, por favor, no sé, ten en cuenta que a lo mejor no lo tienes que renovar de primeras, ¿no? Yo creo que es algo básico, no, algo básico de, no sé, de una empresa normal y corriente, ¿no? ¿Para qué lo renuevas si luego lo vas a echar 3 meses después, ¿no? Luego tienes el caso de Alba Fire. Caso de Alba Fire, pues bueno, es un caso que le dio grandes réditos a WWE en NXT UK. NXT UK era un reducto del reducto del reducto, no era nada que se pareciese a lo que hacían en WWE en los Estados Unidos. Desde luego era el momento para ver wrestling. Los jueves en NXT UK, esa horita era maravillosa de lucha libre. Y tenías a Kaylee Ray siendo la campeona para siempre, la Forever Champion, dando combates contra todo Dios, buenísimos. Luego llega a NXT y la convierte en una bateadora con fuego y luego la convierten en la secuaz de Chelsea Green. Pues así es muy difícil, claro, así es muy difícil demostrar tu valía, la verdad. Y luego si pierdes en squashes en 2 minutos, pues peor todavía. Me apena mucho, pero creo que Kaylee Ray va a destrozar las independientes o vaya donde vaya, creo que va a ser una luchadora importante. De hecho, ella pone un tuit que dice Kaylee Ray patearía el culo al Alba Fire y yo estoy completamente de acuerdo. Y luego tienes el caso también de Zoe Starr. Zoe Starr regresaba de lesión recientemente, de hecho ya estaba lista para competir, tenía la alta médica y WWE, en cuanto ha tenido la alta médica, ha dicho, bueno, pues gracias por tus servicios, hasta la próxima. Me sorprende que se deshagan de ella porque creo que va a ser una muy buena entrenadora. Ya ha estado en el Performance Center muchas veces, ha estado supervisando muchos tryouts para nuevos fichajes. Supongo que la despiden a nivel puramente contractual de luchadora, pero entiendo que la volverán a recontratar como entrenadora, porque creo que ahí sí que tiene valor. Y luego, como decía, el caso de Apollo Crews, que es el típico meme de que nunca lo echaban y al final lo han echado, ¿no? Creo que ya era el momento, no tenía nada que hacer Apollo Crews aquí. Y el caso de Zelina Vega, pues bueno, es muy vocal en redes sociales, pero ha sido siempre un poco hipócrita. Un poco CM Punk sin ser CM Punk, lo de Zelina Vega, ¿no? Cuando la echan en su primer momento por todo el tema de Twitch, el baneo a los luchadores y demás, ella estaba siendo muy vocal con respecto a crear un sindicato para los luchadores. Luego la recontrata WWE, aquí paz y después gloria, y nadie se acuerda de lo del sindicato. Ahora vuelve y ya cuando hace streaming, pues bueno, ya se mete con Sean Ross Sapp, porque al final dice, bueno, no me ha dejado ni tiempo para que yo dijese en mis propios términos que me había separado contractualmente de la empresa. Bueno, oye, chica, no sé, cada uno está haciendo su trabajo. ¿Qué quieres que te diga? Luego también habla de forma un poco irrespetuosa sobre más gente, también luchadores, en fin. No creo que le beneficie mucho, ¿no? Y en el caso de NXT, pues oye, André Chase, desde que le quitan la Chase University, está muerto. Dante Chen puede ser el primer singapurense en fichar por WWE, pero lleva 5 años sin hacer nada. Tyreek Igwe y Tyson Dupont no los han sabido controlar muy bien, y cuando han tenido opciones de estar en televisión, pues tampoco les han dado muchos minutos. Y el gran desastre es Tyra Mae Steele, oro olímpico en lucha libre amateur con Estados Unidos. La firma es igual que con Gable Stevenson, los 2 oros olímpicos y los 2 fuera de la empresa en tiempo prácticamente récord. Tyra Mae Steele nunca se adaptó al estilo de WWE, nunca tuvo el carisma suficiente para ser una luchadora ni medianamente interesante, entonces se queda fuera. Malik Blade me apena porque creo que tenía potencial ya desde ese NXT Level Up, lo que pasa es que también se ha lesionado bastante y demás, y Luca Crucifino, que con los cambios de personaje pues no atinó ni muchísimo menos, ¿no? Entonces ya os digo, es una pena por muchos luchadores, pero con algunos lo entiendo, con otros no entiendo nada en absoluto, ¿no? Ahora lo analizaremos con más profundidad con Miguel Juárez en esta primera única parte del programa, y también hablaremos de SmackDown.
Un SmackDown que a mí me pareció malo en general, la verdad. Un poco estilo WWE este año 2026. Destacar la victoria de Tiffany Stratton por el campeonato de los Estados Unidos, el protagonismo para Jacob Fatu a costa de volver a toda la maldita historia de The Bloodline, que es un desastre, la verdad. Maldito desastre. Y luego el caso principal, que es el mayor acierto para mí, que yo vi el otro día, que es la subida de Fatal Influence al completo. La gente abuchea a Fatal Influence como si no hubiera un mañana, y eso es el mayor éxito que podían tener. Una barbaridad. Lo que hace Jacy Jane, Fallon Henley y también Laney Reed, y luego un combate bastante competitivo contra Rhea Ripley. Buen futuro para Fatal Influence, acierto de subidas y también más subidas. Blake Monroe y Ricky Sainz llegarán la semana que viene. Así que vamos a analizar todo porque da para podcast. ¿Quieres más wrestling? Conviértete en mecenas de Último Hombre en Pie y escucha episodios exclusivos a partir de 1,99 € al mes. Don Miguel Juárez, el único, el inimitable. ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, amigos. Pues un fin de semana, siempre decimos lo mismo, Alex. Sí. Es habitual, pero es que... Y si ya de normal, de un día para otro, suceden cosas, ya cuando hay 3 días de por medio, pues hay tela que cortar. Y más aún, temas candentes, polémicas, liberaciones y un SmackDown que, como comentábamos ahora fuera de micros, pues bastante olvidable, ¿no? Lo que no es olvidable es la enorme lista de liberaciones y talentos que, vamos, a nosotros nos ha dejado completamente descolocados, porque son luchadores y luchadoras que hasta hace prácticamente nada estaban siendo utilizados de manera regular en televisión, además. Entonces, pues bueno, vamos allá, que hay cositas de las que hablar. Sin duda alguna, sin duda alguna. El mundo de la lucha libre nunca decepciona, ¿eh? Como tampoco decepciona las redes de Miguel, @Miguel Juárez, lo podéis seguir por ahí. Ya sabíamos, como siempre, ¿no? Como cada año, post-WrestleMania, hay expiraciones de contrato, liberaciones de contrato, despidos, un poco de todo, ¿no? No sabemos en qué condición sale cada uno, pero muchos de ellos son, pues, básicamente expiraciones de contrato. WWE tiene... Aunque ellos digan que son 52 semanas y que WrestleMania no es el cierre y que simplemente es una continuación grande de las cosas, es un cierre, incluso para el tema contractual. Muchos luchadores acaban contrato justo en WrestleMania o post-WrestleMania, y tenemos con esta circunstancia siempre, todos los años, ¿no? Normalmente es un jueves negro, en este caso pues ha sido un viernes justo antes de SmackDown, que también es la tónica habitual. Jueves o viernes post-WrestleMania tenemos despidos. Y en este caso hemos tenido varios que son sorpresivos, la verdad. A mí los mayores nombres que se me vienen a la cabeza es el caso de Kairi Sane, para empezar, el caso de Aleister Black con Selina, los Motor City Machine Guns, luego tienes los Wyatt Six, así como grandes nombres que se quedan fuera. Yo diría que estamos ahí, y luego muchos otros que ahora comentaremos también. Sí, a ver, tenemos que también, antes de empezar a hablar de algunos de los nombres más destacados, tenemos que saber cómo funciona el tema de los despidos, porque hay mucha gente que ha culpado a TKO, a Mark Shafiro, incluso a Nick Khan, ¿no? O sea, aquí WWE, la directiva TKO, da la orden, se necesitan reducir gastos, necesitamos reducir un X% en tema de salarios, y pues entiendo que mucha gente está culpando directamente a Triple H. Lógicamente Triple H es la persona cuya... que tiene la última decisión, ¿no? Decide quién y quién no se va, pero Triple H entiendo que estará asesorado, ¿no? Por un equipo de creativos, de contables, etcétera, y entiendo que acaban tomando esas decisiones por el ratio, ¿no? De porcentaje de salario y apariciones en televisión, y si al fin y al cabo está funcionando o no el personaje, o está proporcionando ganancias, entiendo, ¿no? Pues eso es cómo funcionan estos despidos, ¿no? Y entonces, pues hay nombres que me sorprenden mucho, Alex, sobre todo si tenemos en cuenta que al fin y al cabo la persona que tiene la última decisión, como hemos comentado, es Paul Levesque, es Triple H. Uno de esos nombres es sin duda Kairi Sane, una de las originales de esta época dorada, digamos, de NXT. Para mí, Kairi Sane es una de las mejores luchadoras de la historia. Incluso en NXT, yo incluso la pondría en el top de las mejores luchadoras de la marca. Su rivalidad con Shayna Baszler es absolutamente histórica. Fue un pilar fundacional de lo que fue la época dorada de la marca dorada de WWE. Y Triple H era bien conocido, ¿no? De ser un gran fan y apoyo de Kairi Sane. Pero claro, sí que es cierto que su personaje, su
su vida al main roster nunca llegó a cuajar, ha estado haciendo cositas, ¿no? Por ejemplo, bueno, de hecho, hasta hace poco lucharon las Kabuki Warriors contra Rhea Ripley y Io Sí, Sky el otro en el día. Raw posterior a WrestleMania Sí, sí. 42. Entonces, es que no hace menos de una semana de su último combate, ¿no? Y bueno, pues Kairi también estuvo ausente a principios de enero, recuperándose de una lesión, y el año pasado se convirtió también en 3 veces campeona femenina por parejas. No lo sé, es un caso muy raro, me choca bastante. Al igual que me choca mucho el tema de Bo Dallas y los Wyatt Six en general, porque acaban de concluir una rivalidad contra los MFTs en el episodio de SmackDown el 17 de abril, ¿no? Un día antes de Ujú. WrestleMania. Entonces, pues no sé, también me chirría bastante. Luego tienes el caso de los Motor City Machine Guns, que bajo mi punto de vista, pues lógicamente fueron troncales en la división de SmackDown, al menos desde su debut en octubre del 24, que ganaron, no olvidemos, ganaron los campeonatos por parejas, si no me equivoco, en Sí, su segundo sí, combate, que no sí. es baladí. Y luego tuvieron este combate espectacular en SummerSlam, este TLC por parejas, No, que fue uno no, de los... fue posterior, el SmackDown posterior a WrestleMania. Acuérdate. Sí, 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 Que, efectivamente. que, que, Es que, una que barbaridad, es es una barbaridad. absurdo que lo dejen fuera de WrestleMania, ¿no? Entonces, pues, hay cosas que a mí no me cuadran. Y brevemente, en cuanto a lo de Aleister Black, pues bueno, lo que más me chirría también es que se supo, y de hecho lo comentamos tú y yo en el podcast, que estaba en los planes originales para este Road to WrestleMania para formar parte de la historia con Randy Orton. Y luego, unas semanas después, lo tienes fuera, ¿no? sí. Entonces, pues bueno, son casos. Y también una breve mención a Nikki Cross, una de las grandes originales también de NXT en Sanity. Pues para mí es una luchadora que le tengo mucho Ujú. cariño porque es una de aquellas grandes infravaloradas, ¿no? Que la gente suele pasar siempre por alto, y es una luchadora que creo que siempre se ha adaptado muy bien a los personajes y que ha funcionado Ujú. bastante bien. Sí, por cierto, lo de los Motor City Machine Guns teníamos razón los dos, ¿eh? Yo estaba en la mente con el de después de SmackDown, pero también el domingo aquel de SummerSlam tienen un six-pack ladder a 6 que no lo recordaba, pero además también fue un muy buen combate ese. Vale. Axiom también, por Sí, cierto. sí, efectivamente, eso, ahí está, ¿no? Un saludo a Axiom. Que en cuanto a nombres, ya te digo, Kairi Sen estaba formando una historia con Asuka y con Io Sky, que parecía que podían jugar con su custodia, ¿no? En plan jocoso, ¿no? Pero yo creo que podía funcionar esa historia, incluso una eventual reunión con Io Sky o, bueno, unas apariciones puntuales con ella. No me hubiese parecido descabellado, es una grandísima luchadora, a mí... como tú bien decías, ¿no? Siendo que TKO es la que dice, bueno, tenemos que echar a gente como cada año, o tenemos que liberar contratos y no queremos renovarlos, o cobran mucho, o lo que sea, ¿no? Quien toma las decisiones aquí, pues bueno, siempre se lleva algunos nombres que nos sorprenden muchísimo y que forman parte habitual, incluso están metidos dentro de historias, ¿no? A lo mejor a medio plazo no los ven, o a largo plazo no los ven, y a mí me seguirá pareciendo un error en este caso, ¿no? Y el caso de Kairi Sane es más un error de booking que de la propia luchadora, porque ella, yo creo que cada vez que aparecía daba buenos combates, funcionaba muy bien a nivel de puramente de wrestling, ¿no? Y un poco inentendible en este caso. Lo de los Motor City Machine Guns, a mí ya sí que yo con eso sí que alucino, porque es que es una petición expresa de Triple H. Es que los traen de regreso hace menos de 2 años, 1 año y medio. Y ganan los campeonatos por parejas, construyen una división por parejas que funciona muy bien. Luego es verdad que tampoco encajan tanto con el público, pero yo creo que no es problema suyo, es problema de que la división por parejas pues tiene el tiempo que tiene y la importancia que le da a la WWE, que es ninguna, ¿no? Cuando le dan un poco de importancia alucinamos. Ostras, y que los eches sin haber descubierto para el público casual de WWE todo el potencial, a mí me resulta muy, muy, muy extraño. Pero el caso más raro para mí es el de Aleister Black y de Zelina Vega. Has estado apretando con ellos en rivalidad televisiva con Damian Priest, la pueden ganar o perder, pero has estado ahí a nivel televisivo formando historia con ello, reúnes a Zelina Vega con Aleister Black, que todo el mundo pensó que era un acierto, tienes la posibilidad de darle un push que eventualmente parece que puede llegar, se rumoreaba incluso que podían ser las voces en la cabeza de Randy Orton, acuérdate, y de repente te los fumas. Cuando hace nada los contrataste, él tampoco salió en buenos términos de All Elite Wrestling, así que no sé cuál puede ser el impacto posterior para él. Zelina Vega tampoco está haciendo muchos amigos porque dice, me encanta una luchadora, y luego no sabe decir ni el nombre ni la empresa en Japón. Entonces
La verdad, o sea, lo de Aleister Black ha sido coitus interruptus absolutamente. ¿Para qué fichas a estos luchadores? Sobre todo a los Motor City Machine Guns, a Aleister Black, a Selina de regreso. ¿Para qué los fichas si no tienes ningún plan para ellos? Es que este es el pez que se muerde la cola todo el rato. A ver, está claro, los Motor City Machine Guns, yo recuerdo antes de la firma con WWE, estaban tanteando ambas opciones, tanto AEW como WWE. Al final, pues acabaron apostando por WWE. Al fin y al cabo, ellos entiendo que son ya dos luchadores veteranos que han pasado por un montón de empresas, por las independientes, y ya entiendo que tenían ganas de cerrar su carrera con un último contrato, y ellos entiendo que esperaban que esta iba a ser su última oportunidad. Pues al final no ha podido ser así. Tengo entendido y parece ser que acabarán yendo a AEW, sería lo más probable, sí. Al fin y al cabo. Tienen grandes amigos en la compañía. El caso de Aleister Black, pues bueno. Por cierto, no olvidemos que Zelina Vega, antes de marcharse, bueno, si no me equivoco, ya la liberaron de su contrato, ¿verdad? Antes de este nuevo regreso. Sí. Y estuvo tanteando porque claro, salió en malos términos con la empresa, no le gustó la forma y estuvo tanteando, ¿no?, la idea de hacer un sindicato. Sí, al final con todo el tema de Twitch, acuérdate, ¿no? Con todo el tema de que no dejaban a los luchadores streamear en Twitch, todas las movidas que hubo, ¿no? La gente se puso muy en el tema. Salió ella a decir, no, necesitamos un sindicato, vamos a hablar con el sindicato, tal. De repente, a los pocos meses, se baja los pantalones y firma con la WWE. Y dice, no, bueno, si tampoco lo del sindicato, tampoco era para tanto, ¿no? Entonces, joder, tío. Lo del sindicato estuvo Andrew Young involucrado. Andrew Young, que es una figura demócrata bastante importante, y al final, pues, como que se olvidó el tema, ¿no? Y Malek, bueno, en este caso, Aleister Black, perdón, pues regresó en abril del 25 y en abril del 26, pues está fuera. Y en abril del 27 lo firma de nuevo WWE. ¿Qué pasa, no? Sí que salió en malos términos, como Rey Fénix. Pero tampoco en los mejores. Claro, él criticó mucho su booking en All Elite Wrestling, que no recibía oportunidades. Y yo con estos temas siempre pienso, cuando te ha pasado en reiteradas ocasiones, no te ha pasado una vez, no te ha pasado dos veces, te ha pasado más, y con varias empresas, ¿es problema de las empresas o empieza a ser problema tuyo? Claro, entonces yo no le veo regresando a AEW, al menos a corto plazo, y más, de hecho hace poco Darby Allin tuvo una entrevista, si no me equivoco, ¿con quién fue? No recuerdo, fue a raíz de ganar el campeonato mundial y lanzó como varias indirectas, entre ellos a Aleister Black. Entonces entiendo que a lo mejor pues no tiene muchas probabilidades a su favor de volver a la empresa. Y es sorprendente porque luego tienes el caso de Miro, que yo habría dicho que literalmente cumpliría un destino bastante similar al de Aleister Black, pero bueno, se ve que la empresa tiene al menos esperanzas, al menos en esta temporada. Veremos qué pasa con Miro, ¿no? No, y luego aguanta. También quisiera mencionar tres nombres que creo que son bastante importantes por lo que representa cada uno. Tienes a Santos Escobar, que hasta hace poco era una figura bastante habitual en AAA. Pero es que se lesionó. Miguel, es que lo renovaron en enero. Claro, eso te iba a decir también, que es que hace nada había renovado su contrato. Luego tienes también el gran meme, ¿no?, de las liberaciones, que siempre se acababa librando, que es Apollo Crews, que no olvidemos que lleva en WWE desde el 2014. Y hace más de 10 años que está en la empresa, ¿no? Ya ha sido campeón de los Estados Unidos y campeón intercontinental. Entonces, pues bueno, tengo entendido que Yuha Nation regresará a las independientes y veremos qué más. Y un último nombre que también es bastante importante, sobre todo para nosotros, Alex, para la escena europea, sí. Por supuesto, Alba Fire, que también fue uno de los grandes pilares de la división de mujeres de NXT UK. Y bueno, si bien es cierto que su paso por el roster principal pues tampoco fue de lo más regular, pues sí que no debemos olvidar el nombre de la buena de Alba Fire, Kay Lee Ray, que desde luego uno de los pilares independientes de la escena europea de estos últimos años. Sí, justo cuando se confirma que va a dejar de formar parte de la empresa, Alba Fire escribe un tuit y dice: Kay Lee Ray le patearía el culo a Alba Fire. Y no puedo estar más de acuerdo. Kay Lee Ray, la Forever Champion, ¿no? Campeona histórica en NXT UK, teniendo grandes combates contra todas, ¿eh? Desde la fashionista, ¿no? Acuérdate, pasando por
por todas las luchadoras del roster realmente, incluso Meiko Satomura, teniendo combates extraordinarios, ¿no? De lo mejorcito de aquella época en NXT UK. Fíjate que había cosas buenas, ¿no? Entre Walter, Ilya Dragunov, Fake It ganando la Heritage Cup y teniendo buenos combates, ¿no? Andar en su época funcionaba muy bien ese NXT UK, ¿no? Pero es que Kaylee Ray era una de las grandes figuras. Luego la convierte en una bateadora con fuego y luego en la lacaya de Chelsea Green. Entonces, pues bueno, así no se puede trabajar, es muy complicado, ¿no? Santos Escobar es muy curioso porque ya hubo muchos rumores diciendo que, bueno, que él buscaba algo mejor, que no estaba contento, de repente se marcha, como que presiona a la empresa y la empresa le paga más dinero y encima él viene y se queda y dice, bueno, prefiero quedarme sin tener mi futuro definido pero ganando más pasta que la que ganaba antes y 3 meses después lo despiden. Es una locura lo de esta empresa. Y bueno, sí. Yo si fuera una empresa, yo dejaría todo mi dinero por el bueno de Santos Escobar. Además de ser un excelente luchador, recuerdo entrevistarle no hace mucho tiempo, bueno, hace unos años ya, y tengo entendido que estudió para ser embajador, estudió, ¿cómo se dice? Relaciones internacionales y es políglota además, aparte de hablar inglés y castellano, habla alemán, francés, italiano, si no me equivoco. O sea, es el típico luchador que cualquier empresa que quiera expandirse, pues le gustaría tener en su roster, así que también no tengo ningún tipo de duda de que le van a llover buenas ofertas. Sí, ya veremos como Santos Escobar o como el hijo del fantasma, o ya veremos qué hace, ¿no? Pero creo que tiene muchas opciones. Y luego he pasado un poco por alto el tema de los Wyatt Six, ¿no? Que lo has comentado tú al inicio. Para cerrar esta ronda de despidos del roster principal, ahora comentamos el resto porque también hay, pero de forma breve. Pero el tema de los Wyatt Six sí que es verdad que es que no han encajado desde el primer momento. A mí me pareció que era un tributo bastante trucho, sinceramente, de Bray Wyatt. Lamentablemente, los salvaron las luciérnagas y la nostalgia, pero nunca llegaron a funcionar a nivel puramente narrativo. Han estado meses y meses luchando contra los MFTs, han estado meses y meses peleando por esa linterna. Supongo que también por su legado. Nunca les dieron el vuelo que merecían, seguramente, y son muy peligrosos este tipo de actos, pues como decía, nostálgicos, porque si no los acompañas realmente poco con el alma que te ofrecía el lamentablemente fallecido Bray Wyatt, vas a tener muy complicado que si los quieres separar en algún momento de esa presencia lo vayas a conseguir. Y WWE ni siquiera ha hecho el intento. Antes de hacer el intento los han despedido o los ha liberado de su contrato en este caso. Yo voy a decir una cosa quizá polémica, pero yo siempre he sido un gran fan de Bray Wyatt y me encantaba Bray Wyatt y ya te digo, todo su... Creo que es un genio creativo que muchas veces dicen, no, es que a lo mejor lo de genio creativo le queda un poco grande a Bray Wyatt. Yo creo que era bastante incomprendido. Eso por un lado. Por otro, creo que aquí, lógicamente, Bo Dallas le ofrecen la oportunidad de hacer un stable que homenajea a su hermano, lógicamente lo va a aceptar. Es que el cariño que le tenía Bo a su hermano ya ni siquiera era cariño, era devoción prácticamente. Entonces, pues, ¿cómo vas a decir que no a eso? ¿No? Ya no solo Bo Dallas, Nikki Cross, Dexter Lumis, es que literalmente cualquiera del stable, cualquiera, eran grandes fans de Wyatt y iban a aprovechar la situación y para intentar reflotarlo, este stable, de la mejor manera posible. Ahora, he de decir que aquí viene la opinión quizá bastante polémica, y es que esto creo que más que como una idea de establecer un equipo o una facción, esto estaba hecho para seguir vendiendo merchandising. Para capitalizar el recuerdo. Era para capitalizar el recuerdo. Es así. Lamentablemente, pero es así. Se valieron de una figura muy importante para ellos que creía que seguía teniendo tirón a nivel narrativo y la intentaron alargar con su gente, que me parece muy bonito, pero si no tiene peso, no tiene desarrollo, no tiene historia y no tiene narrativa, el público va a dejar de encender el flash de su cámara. Y de momento esto no estaba ocurriendo, pero estaba en un punto en el que se había perdido toda la mística de la historia con Bray Wyatt, se había perdido un poco esa narrativa misteriosa, se había perdido absolutamente todo, ¿no? Entonces, es una pena, pero no me sorprende, ¿eh? La verdad que no me sorprende. Fue cuanto menos curioso, un breve apunte, que estos despidos pasaron antes de SmackDown. Y durante SmackDown, en uno de los anuncios, en el recinto, emitieron una promo de los Wyatt Six, ¿no? Sí. ¿Qué dices tú? Bueno, esto es así, ya. Y porque WWE le tiene
tiene muy poco cuidado en este tipo de detalles. Fíjate que cuidan mucho otros, pero justo este tipo me parecen además bastante de mal gusto. Luego también han llegado a emitir combates ya grabados de luchadores despedidos, ¿no? Y además en malos términos, entonces hay cosas que no acabo de comprender. Y en cuanto a NXT, despidieron a Andre Chase, que después de que le quiten la Chase University, porque quieres que haga el buen hombre, evidentemente, Dante Chen, que durante muchos años el primer luchador singapurense de la historia de WWE. La etiqueta es súper bonita, pero tendrás que tener algo de wrestling y no lo tenía. 5 años no ha hecho absolutamente nada. No ha hecho nada. Luego Tyreek Igwe y Tyson DuPont, que hacían equipo, y la verdad, a mí no me desagradaban. Me parecía que eran tipos fuertes y medio ágiles y que podían funcionar, pero tampoco les han dado mucho tiempo en NXT. Tyra Mae Steel, ganadora de un oro olímpico, que te sale el tiro por la culata, ya te salió con el otro oro olímpico, que ahora está en la UFC. Y ahora te sale con Tyra Mae Steel, deja de fichar a oros olímpicos, colega. O sea, quiero decir, ya has visto que no se adaptan a lo que quieres en el wrestling. Actual, al menos. Es casi un desastre. Y ya no solo eso, es que es la primera ganadora de LFG. O sea, es que, vamos a ver. Entonces, vale, o sea, no sé, hay nombres, ¿no? Ya, lo que tú comentabas, es que ya no solo Andre Chase, Dante Chen, pero es que también tienes a Luca Crucifino, que también fue miembro de la familia de Angelo. Sí. Es que tienes a un tirón de nombres también, ¿no? Que también tienen su historia y que nos quedamos siempre, ¿no? Con la parte del roster principal, pero luego también tienes talentos que también han sido liberados, que pasan un poco por debajo del radar, ¿no? Pero creo que de todos estos nombres un poco quizá menos conocidos por el público general, el que más me sorprendió cuando lo vi era el de Tyra Mae Steel. De hecho, lo comentaba con mi colega Alberto, decía, no, pero es que me quiere sonar que fue la ganadora de la primera temporada de LFG y efectivamente, pues aquí estamos, ¿no? Bueno. De hecho, si no me equivoco, hasta hace nada han anunciado la próxima temporada o están emitiendo la nueva temporada. No lo sé, ¿no? Y no es que dé muy buena prensa del formato. No, desde luego, ¿no? Romeo Moreno, nuestro español de confianza que estará por allí por LFG también. Y Luca Crucifino, que pasó de ser un mafioso a ser un tío que le gustaba muchísimo la fiesta. El personaje nuevo este que estaba sacando en los shows independientes, bueno, en los shows, house shows, era surrealista. Y un nombre que no hemos comentado en el roster principal es Zoe Stark, que Zoe Stark le tenía mucha fe Triple H, pero el tema con Zoe Stark es que se lesiona muchas veces y muchas veces de gravedad. Tiene las rodillas como un queso Babybel fundido por el sol a mediodía en verano, ¿vale? Lamentablemente. Entonces se volvió a lesionar de gravedad y ya estaba lista para regresar, y cuando está lista para regresar entonces dicen, vale, es el momento, no te vamos a echar estando lesionada, te vamos a echar cuando te recuperes tú tranquila, ¿no? Es una pena porque le tenían mucha fe. A mí me parecía que no tenía mucho carisma, la verdad, pero Roslyn sí que tenía. Podía ser incluso buena entrenadora para WWE. Fíjate si le tenían fe, que no olvidemos que tuvo una historia con Trish Stratus cuando se unió al roster principal en 2023. O sea que la protegida. Iban muy fuerte con ella, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que he de decir que aquí ha hablado Zoe Stark. Zoe Stark ha publicado un mensaje en redes y bueno, pues ha agradecido a WWE por hacer su sueño de toda la vida y también por el apoyo que le han brindado durante la recuperación. Así que aquí pues parece ser que la buena de Zoe ha salido en buenos términos y agradece su paso por la empresa. Pero sí, no deja de ser uno de estos grandes proyectos, ¿no? Que a veces cuajan, a veces no. Y en este caso, pues lamentablemente la pobre con el tema de las lesiones, pues parece ser que nunca terminaron de apretar el gatillo con ella. Yo creo que la recontratarán como entrenadora, porque ya estaba formando parte de la supervisión de los tryouts y ayudando en el Performance Center, así que tiene buena pinta de reconvertirla en entrenadora en este caso. Y luego tuvimos SmackDown. Este SmackDown nos dejó, para mí, con la gran noticia, que no es que Tiffany Stratton ganase el campeonato de los Estados Unidos, que ahora iremos. Para mí es la subida de Fatal Influence. El pop negativo a nivel de abucheo que se lleva Fatal Influence, desde que aparece y ataca, y luego posteriormente aparece en el segmento con Rhea Ripley y tiene el combate Jacy Jayne con Rhea Ripley, es atronador. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía a una facción femenina debutar con este hit, y es que Jacy Jayne no podía hablar, o sea, me recordaba mucho al hit de Dominic Mysterio cuando hablaba y decía, cállense, ¿no? Es alucinante lo que la gente odia a Jacy Jayne y a Fatal Influence en este SmackDown, que me parece que es
un pelotazo tremendo. Vista la reacción, yo creo que ya tienen que estar las tres. Bueno, Fallon Henley y Laney Reed peleando por los campeonatos por parejas y Jacy Jayne peleando por los títulos. Sinceramente, después de ver la reacción del público el otro día, me pareció brutal. Hay un... Yo siempre que recordamos, ¿no? estos grandes pops, ¿no? Siempre digo que hay un espectro. Está, por ejemplo, el que vimos con Fatal Influence. Y luego, ¿te acuerdas ese clip tan viral de Diona Purrazzo saliendo en un Raw? Sí. Donde "and the crowd goes mild", nadie le importa absolutamente nada. Pues bueno, hay un espectro, ¿no? Y lo que vimos en SmackDown fue bastante interesante. De hecho, lo comentábamos incluso, ¿no? Esta evolución incluso del proyecto de Jacy Jayne, que al final, joder, nos sorprendió, ¿no? Que no damos un duro por el proyecto. Nada. No. Y al final acabó siendo de las cosas más interesantes durante el año pasado en NXT, ¿no? Entonces, pues creo que aquí les ha salido, vamos, no quiero decir que tienen la flor en el culo, pero esto tienen que aprovecharlo y tienen que capitalizarlo absolutamente. Es que creo que es uno de esos proyectos que pueden funcionar bastante bien, ¿no? En el roster, y aparte el público está reaccionando. Entonces, pues por mí, adelante con ello. Pero fíjate, Miguel, acuérdate cuando hablábamos del NXT Black and Gold en su día, de las subidas al roster principal, ni Cristo conocía a los luchadores en roster principal. Creo que si WWE ha hecho un buen trabajo es en homogeneizar un poco su estilo de trabajo. Ha dejado de ser la cantera del Real Madrid a ser la cantera del Barça, ¿no? El Madrid en la cantera juega a lo que le da la gana y luego los luchadores o los jugadores aparecen, pero no aparecen en el primer equipo, aparecen por otros lados de primeras divisiones. En el Barça juegan todos igual y muchos aparecen en el primer equipo, ¿no? Y funciona. Y luego en otros lados a lo mejor no funcionas tanto, pero en WWE funcionas muy bien, ¿no? Pues pasa un poco con esto, ¿no? De repente, Fatal Influence es medianamente conocida, de repente aparecen y el público se vuelve loco y les apetece abuchear a las tres, tienen micro las tres y además relativamente bien. Jacy Jayne está comodísima, tiene un combate mucho más que decente con Rhea Ripley. Joder, ya te digo, para mí ha sido un acierto total. Yo decía la semana pasada que tenían que subir las tres, ¿no? Es que si no, no tenía mucho sentido. Tener una facción potente a nivel femenino, yo creo que lo necesitas. Le puede venir súper bien a SmackDown, en líneas generales, vamos. Y es algo que una facción así, ¿hace cuánto que no la veíamos? De manera, me refiero en televisión. Yo recuerdo... No sé si mucha gente casi no recuerda esto, ¿no? A ver, lógicamente nos estamos remontando muy atrás en el tiempo, pero ¿tú te acuerdas cuando subieron al roster principal Riot Squad? Becky Lynch. Ah, bueno. Riot Squad también, lógicamente, pero Becky Lynch, Sasha Banks y Charlotte Flair, sí, que estaban con el Team Bad, con Paige y etcétera. Qué recuerdos, ¿no? Y al final mira cómo acabaron cada una en sus respectivas carreras, ¿no? Pues creo que puede ser algo bastante refrescante. Sí. Y como comentábamos, es de lo poco, de la poca sal, ¿no? que tiene ahora mismo este show semanal. Sí. Pero bueno, si son cosas así, pues se agradecen. Fíjate que, por ejemplo, WWE me parece que debería aprender un poco de lo que hizo con Damage Control, que me parece que funcionó bastante bien. O sea, los 3 años que duró Damage Control, en esencia, yo creo que funcionaron bien con Bayley, con Dakota Kai, con Io Sky, luego también con Asuka y demás, que ya lo reconvirtieron todo, ¿no? Pero que funcionó bastante bien, ¿no? Entonces... en SummerSlam, es que fue una absoluta locura. Sí. Entonces, pues bueno, y ahí también era el cambio rollo, mira, ahora ya viene Triple H y ahora ya se va a centrar un poquito más en el wrestling, ¿no? Eso que duró un tiempo y luego se esfumó, pues eso, efectivamente. Luego lo que decíamos, ¿no? Tiffany Stratton gana el campeonato de los Estados Unidos. Tengo dudas, la verdad. O sea, creo que Tiffany Stratton no tiene un mal combate el otro día. No la veo muy enfocada en el wrestling, eso es verdad, sobre todo por sus comentarios fuera del cuadrilátero. Entonces, es un combate que no está mal. Con Julia no sé qué van a hacer, la verdad. Podrían o darle un campeonato mundial o podría ser despedida en la próxima liberación de contrato de luchadores, la verdad. Creo que podría pasar cualquier cosa. Entonces... creo que no han sabido manejar a Julia. Creo que Tiffany Stratton no está en su mejor momento. Es campeona de los Estados Unidos y eso le puede venir bien a la midcard. Yo me pregunto, ¿qué midcard? Pues todavía no lo sabemos. Va a subir Blake Monroe, así que a lo mejor eso es una opción. También va a subir Ricky Sainz. También tengo dudas con eso. Ya veremos la semana que viene. Pero Tiffany Stratton es campeona de los Estados Unidos. No sé qué te parece a ti. Bueno, a ver, lógicamente con Julia se ha intentado. Y te quiero decir, no ha sido por... que no cuajara la cosa, yo creo que no ha sido por parte de Julia. Ha sido 2 veces campeona de los Estados Unidos. Creo que nadie, absolutamente nadie, se acuerda de ningún combate destacado de su reinado, lamentablemente. No.
Y bueno, pues esperemos que con este nuevo cambio de rumbo, si le quieres nombrar así, ¿no? Esperemos que Tiffany Stratton pues pueda proponer algo más interesante. Sí que es cierto que desde la lesión, pues no, yo creo vamos, no está ni de lejos al nivel al que nos tenía acostumbrados. Es que no parece ni siquiera la misma persona. No sé, es lo que tú comentabas, ¿no? Se puede explotar la llegada de Tiffany a la división, sí, pero es que ¿qué abanico de oponentes tienes que pueda resultar interesante? ¿Qué te puede proporcionar ahora mismo en SmackDown que no te proporcionara ya Julia? Y fíjate que, o sea, ya es decir, ¿eh? Entonces, es que no lo sé, es que es quizá un intento a la desesperada para reorganizar cosas, para refrescar algo. Es que no lo entiendo tampoco, pero bueno, a ver, sí que es cierto que entre una Julia que no ha cuajado y una Tiffany Stratton que te puede proporcionar algo nuevo y refrescante, pues entiendo que pues la duda, pues vamos a ver, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces no sé qué va a pasar, no sé si Black Monroe va a subir al roster, no lo sé. Es que ahora mismo, ya te digo, la división de Midcard, como bien comentabas, de mujeres, pues no. En SmackDown no hay absolutamente nada reseñable, No, lamentablemente. van a tener que reformular cosas con Fatal Influence. Veremos también con esa subida confirmada de Blake Monroe. Y luego pues, darle caña a las siguientes. Porque es que tampoco tienes un roster muy. ¿Qué vas a hacer? ¿Cosa con Michin y Bifab? No sé. ¿Vas a reformular a Jade Cargill? Lo veo chungo en la Midcard ahora mismo a nivel femenino en SmackDown. Y luego ya por cerrar, te pregunto por el Día de la Marmota. Ostras, segmento inicial con los samoanos, segmento final con los samoanos. Madre mía, estamos otra vez en la época post de Bloodline. Estamos en The Bloodline 2.0, 3.0, 4.0. ¿Puedo seguir diciendo puntos ceros? Porque seguramente esto es como la NWO, ¿no? El Wolfpack, el Blue, el Red. No sé, tío. O sea, creo que están apostando mucho por Jacob Fatu. Y me parece que, desde luego, es el protagonista de este SmackDown. Y creo que está bastante preparado para ser este protagonista. Secundario, pero protagonista cuando no están los grandes. Que puede ser un buen partido para Roman Reigns, para que defienda por primera vez este campeonato mundial. Pero a mí que vuelva toda la historia de Bloodline con los samoanos, que aparezcan todos los MFTs y luego aparezcan los usos mirando en modo voyeur el combate y luego gane Jacob Fatu, que está por otro lado y se va a enfrentar a otro samoano que es Roman Reigns, que ahora está con los usos, pero no con los MFTs, aunque todos son hermanos. Hostias, tío. Yo creo que yo ya he pasado página, la verdad. Imagínate, yo que estaba a favor de toda esta historia de Bloodline, pero que no la dejaron ir. Yo creo que es momento de dejarla ir. Por mucho que nos disguste, pero es que es la gallina de los huevos de oro. O era. Aunque sea el día de la Marmota. ¿Perdón? Que era, yo creo que era, ya no. Sí, claro, a estas alturas era, lógicamente. Que, por cierto, quiero comentar de todo esto. Se habla mucho, ¿no? de los boches de Tamatonga. He de decir que creo que sabes a lo que me refiero. Yo no he visto a una persona nunca, jamás, bochear el hecho de tumbarse en una mesa. Bueno, pues en Tamatonga hay un momento en el que se sube en la mesa de comentaristas, Sí. se va a tumbar para recibir el movimiento, se cae de la mesa de comentaristas de cabeza contra el suelo. Es lo más divertido que he visto en mucho tiempo. O sea, yo solo por esto, Alex, por mí que siga la historia. No. Lógicamente, yo entiendo que en épocas de crisis, es lo que comentábamos por la época de Royal Rumble, en épocas de crisis hay que tirar de lo que se sabe que funciona, o que al menos funcionaba. Entonces, pues volvemos a la historia de los samoanos, volvemos a Roman Reigns, volvemos a, pues eso, a lo que funciona y a lo que sabemos que nos va a dar dinerito. Al menos es el cortoplacismo hecho empresa ahora mismo. Es una pena, ¿eh? A mí ya me genera muchísima pereza en todo este tema, ¿no? Y espero que puedan lograr apartar a Jacob Fatu de todo este tema. Y desde luego espero que también lo logren hacer con Roman Reigns, que me parece que debería empezar a pasar un poquito de página, la verdad. Fueron 4 años maravillosos, creo que eso nadie lo pone en duda. Pero por favor,
que se mantengan esos 4 años maravillosos en 4 años maravillosos, no en 7 años de hacer cosas random intentando capitalizar en los primeros. No, yo creo que eso es sensato, lógico, no es descabellado decirlo, y no te puedes cargar tu legado por querer seguir manteniendo algo que no funciona. Y creo que WWE tiene que empezar a darse cuenta, alguien se lo tiene que decir al que toma las decisiones, ¿no? Yo ya no sé quién narices toma las decisiones en WWE, pero que quien narices tome las decisiones, ya sea TKO, WWE, Triple H o mi vecino del quinto, quien sea, bueno, el ChatGPT, no premium todavía, de momento versión free, pues que sea lo que Dios quiera, pero por favor que alguien se dé cuenta, ¿no? De que esto seguramente no vaya a funcionar, porque solo si con los NFTs no han funcionado desde que se construyen y cada vez aparecen más samoanos. Yo estoy un poco cansadito. Ya, pero bueno, es lo que hay. En fin, Miguel. Sí, amiga, date cuenta antes de que sea demasiado. Efectivamente. Así que nada, señor, cuántas cositas y todo lo que se viene, ¿eh? Un abrazo, tío, que vaya muy bien. Un abrazo, chicos, nos vemos la semana que viene. Último Hombre en Pie, tu podcast de lucha libre y cada día el de más gente. También tuvimos muchas cositas el fin de semana. Tuvimos AAA, como siempre. Tuvimos All Elite Wrestling Collision. De All Elite Wrestling Collision, destacar varias cosas. La primera, que Jericho está haciendo equipo con Horse Syndicate. Eso para empezar. A ver qué sale de aquí. Luego tenemos, en este caso también, muy interesante, la posible unión de los Death Riders con Will Ospreay. Ojo, que de ahí podemos sacar cosas guapas, sinceramente. Cambiar un poquito el estilo de wrestling a lo mejor de Will Ospreay, llevarlo un poquito más al lado oscuro. A mí me parece que es súper interesante. Eso. Anthony Bowens se ha unido a... Es que, bueno, a los Ops, pero bueno, por decir algo, ¿no? Porque la verdad es que no sé hacia dónde va a ir todo esto. Luego, además, también tuvimos, en este caso en AAA, cositas interesantes, ¿no? El grande americano haciendo equipo con Tejano Jr. contra el Mesías y Mega Wolf. También hay que destacar que aparece de la nada el original grande americano. Está muy guay todo lo que hacen, ¿no? La verdad es que lo que están haciendo con los grandes americanos es una pasada. En la AAA es muy interesante. Tener por aquí pues, a Rey Fénix también es una gran noticia. En fin, creo que siendo un formato de una horita muy fácil de consumir, es bastante guay, sinceramente, ¿no? Entonces, eso por un lado. También tuvimos All Star Grand Kingdom de Stardom, que intentaremos analizarlo con Javicho esta semana. Y en definitiva, muchas cosas que comentar del mundo de la lucha libre, que no es poco, la verdad que no. Así que eso por un lado. Y luego por el otro voy a leer los comentarios que me dejáis en la mesa de comentarios de Último Hombre en Pie en todas las plataformas, no sin antes confirmaros que esta semana, esta semana, me lo habéis estado pidiendo un montón, ¿eh? Y aquí lo tenéis. Semana pasada, ¿qué estuvimos haciendo? Pues oye, estuvimos haciendo la intrahistoria hablando sobre Brock Lesnar. Hemos estado hablando sobre su vida, su carrera, sus problemas, todo lo que ha pasado dentro y fuera del wrestling. Ahí, para mecenas. La semana pasada ya publicado. Pero es que esta semana tenemos los 10 mejores combates de AJ Styles. Me pedíais cositas de AJ Styles ahora después de su retiro, pues aquí lo tenéis. ¿Cuáles han sido los mejores 10 combates de AJ Styles en toda su carrera? Pues yo te lo propongo. Así que nada, tienes que ir a suscribirte por 1,99€ en iVoox, en Spotify, en YouTube o en Apple Podcast. Donde queráis, le dais clic al enlace de la caja de descripción que más te apetezca, que más te guste, que más te dé rabia, te suscribes y por menos de 2 euros al mes. ¿Qué te suponen 2 euros al mes? Pregunto, ¿eh? ¿Vas a bajar a casa y tú, fumador empedernido, vas a ir a gastarte en un paquete el doble de lo que te gastas en 4 episodios para mecenas de Último Hombre en Pie? Más toda la hemeroteca, más todo el Discord. Es una locura, ¿no? Tú que sales de fiesta por ahí, ¿cuánto dinero te gastas? Sé sano, escucha un poquito de podcast de wrestling y apoya este proyecto independiente que es Último Hombre en Pie. Vámonos a los comentarios, señores. Y puedes escuchar además también los episodios mientras te sales de fiesta. Es que es la hostia. Esto es la hostia. En fin, David Cañolo dice, buen podcast como siempre, muchas gracias. Mr. Beast, lo del título de los Estados Unidos era muy fácil. Fatal 4-Way con Melo como campeón, Trix, Sami y Ilya, y Sami como heel sí que funciona, pero cuando él está cómodo con ello. Rodrigo, ¿cómo ves el futuro de CM Punk? Supongo que se tomará un tiempo y volverá para fechas de SummerSlam. No tengo clara su implementación. Yo creo que va a tardar menos en venir. A lo mejor se tira un par o 3 de semanas de relax, pero sí que me gustaría verlo en SmackDown, la verdad. Creo que podría ser un muy buen contendiente para... Iba a decir Randy Orton. No sabemos cuándo volverá ni dónde volverá Randy Orton, pero sí para Cody Rhodes, ¿eh? Te deja la puerta abierta a ese feudo en un futuro. Gonza Bermejo, Alex, ¿cómo le pueden afectar los despidos a Action? Veía más probable un campeonato por parejas a través de luchones con parejas de perfil DIY o Motor City Machine Guns que contra otras de menor in-ring como Truth Priest o MFTs. Pues la verdad es que están un poco jodidos.
Jodidos a nivel de wrestling, ¿eh? No han librado de su contrato a ninguno de los dos, siguen en activo, eso me parece interesante, pero sí que les puede perjudicar, porque al final Truth Priest es más un alivio cómico, los MFTs creo que no funcionan tan bien a nivel por parejas y más como grupo, pero tampoco funcionan muy bien a nivel como grupo. DIY fuera, ya no existe, Motor City Machine Guns fuera de la empresa. Está jodido, ¿eh? Yo creo que con fortuna los llevan para Raw y tienen cositas con los Street Profits y alguna cosa así, pero si no, no lo veo muy bollante, sinceramente. Pero bueno, a ver qué pasa con ellos. Así que nada, señores, yo por mi parte me voy a ir despidiendo. Mañana más y mejor. Ya sabéis que me podéis seguir en X, Instagram y TikTok en @sralesgomez. En YouTube, si buscáis Último Hombre en Pie, yo os recuerdo que no tengo un Rolex, que no tengo un jet, que no tengo una limusina, como si tiene Ric Flair. Así que pasen un muy buen día. Ahora que habéis llegado aquí, sois el Último Hombre en Pie y... ¡Woo!